soy Lucía. Tengo 28 años. En la Ciudad de México, en el piso 14 de un edificio corporativo en Reforma, soy, Lucía, la analista senior. Soy la mujer que encuentra el error de un centavo en una hoja de cálculo de 1.000 millones de pesos. Soy la que se queda hasta las 10 de la noche cerrando el trimestre, la que habla con directores y la que, con calma, explica proyecciones financieras complejas. En mi trabajo, soy competente, soy respetada, soy alguien. Mi voz es firme. Pero en el momento en que mi modesto March toma la autopista México-Querétaro, esa Lucía empieza a disolverse. Con cada caseta que pago, me encojo un poco más. La analista senior desaparece, y en su lugar emerge, Lucía, la hija. La patrocinadora. La administradora de crisis. La idiota útil. Y, aparentemente, la villana de una familia que vive a 3 horas de distancia y a un universo de distancia emocional. Ese domingo de Pascua, todo empezó, irónicamente, como siempre, conmigo tratando de hacer lo correcto. Salí de mi departamento en la colonia Roma a las 11 de la mañana. El tráfico para salir de la ciudad era un monstruo, el habitual éxodo de fin de semana largo. Cada bocinazo me hacía saltar. Tenía un podcast de crímenes reales puesto, pero no estaba escuchando. Mi estómago era una piedra. Sentía un ácido subiendo por mi garganta y mis manos estaban tan sudorosas que tuve que secarlas en mis jeans antes de volver a agarrar el volante. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué me sometía a esto otra vez? La respuesta estaba en una llamada telefónica de la semana anterior. Mi madre, Elena. Su voz, tan suave como el terciopelo cuando estaba a punto de pedir algo o de advertirme. Mijita, había dicho, su voz melosa. Qué bueno que sí vienes para Pascua. La familia te extraña. Una mentira. Pero una mentira que yo necesitaba oír. Yo también, mamá. Llego el domingo antes del mediodía, respondí, ya sintiendo el cansancio. Perfecto, mi vida. Solo te pido una cosita. Ahí estaba. La piedra en mi estómago se apretó. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, es tu hermana Beatriz. Ya sabes cómo es ella. No ha estado de buen humor últimamente. Su ansiedad, ay, mijita, ha estado por los cielos. El terapeuta dice que está en un punto de quiebre. Claro. El punto de quiebre mensual de Beatriz. Así que, por favor, Lucía, solo, compórtate. La palabra me golpeó como una bofetada. Comportarme. Tenía 28 años. Pagaba sus cuentas. Y me pedía que me comportara. ¿A qué te refieres con comportarme, mamá? Ay, Lucía, no te pongas así, su voz se agudizó, perdiendo la dulzura. Tú sabes cómo eres. Eres muy intensa. Muy crítica. No le preguntes por su trabajo. No le digas qué hacer con su vida. No hagas esa cara que haces. Solo, sé amable. No digas nada que la pueda alterar. Sí. Hazlo por mí. Por la familia. Tragué el veneno. Tragué la humillación. Claro, mamá. Como siempre. Seré invisible. No seas dramática. Solo sé normal. Colgó. Y aquí estaba yo, conduciendo por la autopista, tratando de ser normal. Tratando de sacudirme esa sensación de fatalidad. Es Pascua, me repetía a mí misma como un mantra. Es familia. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez este año, Beatriz estaría milagrosamente curada. Tal vez mi padrastro, Fernando, el ingeniero desempleado más orgulloso de México, me miraría sin esa mueca de desdén que reservaba solo para mí, la hijastra que pagaba su techo. Tal vez mi madre me abrazaría como si realmente quisiera verme. En el asiento del copiloto tenía mi ofrenda de paz. Mi soborno. No era barato. Una botella de vino de Casa Madero, de la cosecha más cara que pude encontrar en el Palacio de Hierro, porque Fernando era un snob insoportable y se quejaría en voz alta si le llevaba algo comercial.
Una canasta enorme de chocolates artesanales de una boutique de lujo en Polanco para Elena, porque ella valoraba las apariencias por encima de todo. Y un par de juguetes carísimos, de esos educativos STEM, para mis sobrinos, los hijos de mi primo Diego, que seguramente también estarían allí. Gasté más de 4,000 pesos en esos regalos. 4,000 pesos que podría haber abonado a mi propia tarjeta de crédito. Pero así era yo. Siempre comprando mi entrada. Siempre pagando por un asiento en una mesa donde, en el fondo, sabía que no era bienvenida. Después de 3 horas exactas, salí de la autopista y entré en la privada. Una de esas zonas residenciales de Querétaro que intentan parecer Beverly Hills pero se sienten falsas. La casa, esa casa que yo pagaba en gran parte, lucía impecable desde afuera. El jardín, que yo pagaba, estaba perfectamente cuidado. Estacioné mi modesto March 2018 detrás de una enorme SUV blanca, impecable. La SUV de Beatriz, modelo del año. La que yo también estaba pagando. Respiré hondo, agarrando el volante con fuerza. Compórtate, Lucía, me susurré a mí misma, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Solo son unas horas. Puedes hacer esto. Tomé la botella de vino y la canasta de chocolates. Dejé los juguetes en el auto para más tarde. Caminé hacia la puerta principal. Ya podía oír la fiesta. Música, el tintineo de vasos, y la risa estruendosa y borracha de mi tío Sergio. Toqué el timbre. Y ahí, en ese umbral, la vida que conocía, la farsa que había mantenido durante años, se rompió en 1000 pedazos. La música se detuvo por un segundo. Oí pasos apresurados, casi frenéticos, acercándose a la puerta. Esperaba que la puerta se abriera de par en par. Esperaba ver a mi madre, Elena, tal vez con una sonrisa forzada, diciendo: mijita, llegaste. Pásale, pásale. Esperaba el golpe de calor de la casa, el olor a cordero asado, el ruido abrumador de mi familia. En lugar de eso, la puerta se abrió solo una rendija. Unos 10 centímetros. Lo suficiente para que un solo ojo de mi madre, enmarcado por su cabello perfectamente teñido y peinado, pagado por mí, me mirara. Su rostro no era de alegría. No era de alivio. No era ni siquiera de irritación. Era de pánico puro. Mamá, pregunté. Mi sonrisa falsa se congeló, se sintió pesada en mi cara. No vas a dejarme entrar. Traigo el vino de Fernando y... SHHH, me silenció, sacando la cabeza por la rendija, como un espía en su propia casa. Su cabello ni siquiera se movió. Miró nerviosamente hacia adentro, hacia el ruido de la sala que volvía a empezar, y luego otra vez a mí. Sus ojos iban y venían. Lucía, susurró. Su voz era un siseo urgente, desesperado. No puedes entrar. No puedes. Lo siento. De verdad, lo siento. Me quedé helada. El peso de la botella de vino y la canasta de chocolates de repente se sintió como si estuviera cargando 2 bloques de cemento. El sol de Querétaro me daba en la nuca, pero sentí un frío glacial recorrerme la espalda. ¿Qué? Mamá, ¿estás bromeando? Mi voz salió más aguda de lo que quería. Es una broma de mal gusto, ¿verdad? Manejé 3 horas. No estoy bromeando, siseó de vuelta, y su pánico comenzaba a convertirse en irritación. Como si yo fuera el problema. Como si mi presencia fuera el inconveniente. Beatriz, tu hermana, ella. Elena tragó saliva, incapaz de mirarme a los ojos. Desvió la mirada hacia mis zapatos. Ella dijo, me juró, que si tú aparecías, que si te atrevías a poner un pie aquí hoy, se encerraría en su cuarto. Dijo que no saldría a comer. Dijo que le arruinarías la Pascua a todos. Mi cerebro simplemente no podía procesar las palabras. Se sentían como estática. ¿Solo por mí? ¿Por qué? Ni siquiera he hablado con ella en un mes. Desde que me colgó porque le pregunté si estaba buscando trabajo. No lo sé, Lucía, no lo sé, la voz de mi madre empezó a quebrarse, pero no era tristeza. Era frustración pura, conmigo.
Dijo que tu energía la altera. Que eres demasiado crítica. ¿A qué con solo verte se le revuelve el estómago? Me dijo que la estás enfermando. Energía, repetí, incrédula. La estoy enfermando. Desde adentro, la fiesta seguía. Oí la voz de Fernando, mi padrastro, fuerte y clara: Elena. ¿Quién diablos es? ¿Es el repartidor de Rappi? Dile que deje las cosas en la entrada y se vaya, que entra el calor. La cara de mi madre se descompuso. El pánico se transformó en una decisión fría y dura. El miedo a Fernando y Beatriz era más fuerte que cualquier amor que pudiera sentir por mí. Me miró. Y por primera vez ese día, sus ojos se clavaron en los míos. Ya no había pánico. Solo había una orden. Lárgate. No fue un susurro. Fue un grito ahogado, un rugido contenido, escupido con veneno y miedo. Mi cuerpo dio un respingo. Nunca me había gritado así. No lo entiendes, su voz temblaba de furia. No vuelvas en Pascua. Fernando y tu tío Sergio están aquí. La familia está tratando de pasar un buen día. No lo arruines para todos. Me quedé sin aliento. Fue como si me hubiera golpeado en el estómago con un bate. La familia. Una palabra que ella usaba como un arma. No lo arruines. Como si yo fuera una mancha, un error, algo que había que limpiar. Y en ese instante, en esa rendija de 10 centímetros, mi mirada pasó por encima del hombro de mi madre. Pude ver un trozo de la sala. Vi a Fernando riendo con mi tío Sergio, sosteniendo un vaso de whisky, segaramente del caro, el que yo pagaba. Y la vi a ella. A Beatriz. Mi media hermana de 22 años. La hermana de oro. La princesa de cristal. No estaba encerrada en su cuarto. No estaba llorando. No estaba teniendo un ataque de ansiedad. Estaba sentada en el sofá de piel, que yo ayudé a pagar, con un vestido nuevo, mostrándole algo en su celular a la esposa de mi primo Diego, Clara. Se estaba riendo. Una risa despreocupada, feliz, aguda. Estaba perfectamente bien. El golpe fue doble. La revelación me dejó sin aire. Beatriz ni siquiera sabía que yo estaba en la puerta. Esto no era por Beatriz. O no solo por ella. Esta escena, era una ejecución. Era una decisión que ellos habían tomado. Me estaban bloqueando la entrada a ellos. Beatriz solo era la excusa perfecta, la coartada infalible, como siempre. No arruines el día para la familia, repitió mi madre, su voz ahora firme, como la de un guardia de seguridad. La miré. Miré sus ojos fríos. Miré los chocolates artesanales que se estaban derritiendo ligeramente en mi mano, el celofán volviéndose pegajoso. Miré la botella de vino de 1,200 pesos. Entendido, dije. Mi voz salió plana, muerta. Sin emoción. Como la de un robot confirmando una orden. Me di la vuelta. No dije feliz Pascua. No dije te odio. No dije me las vas a pagar. No dije nada. Sentí sus ojos en mi nuca, segaramente con alivio, mientras caminaba de regreso a mi auto. Escuché el sonido suave pero definitivo de la puerta cerrándose. Y luego, el clic del cerrojo. Me habían cerrado la puerta. Me habían echado. Me subí a mi auto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, un tambor sordo en mis oídos. Pero no lloré. Todavía no. Lo único que sentía era frío. Un frío aterrador y profundo que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de un vacío recién descubierto en mi pecho. Me quedé sentada en mi March, estacionada en la esquina, justo fuera de la vista de la casa. Las manos me temblaban tanto que no podía poner la llave en el encendido. La canasta de chocolates estaba volcada en el asiento del copiloto, un desastre pegajoso de lujo inútil. La costosa botella de vino rodó y golpeó el suelo de plástico con un ruido sordo. No podía respirar. Cada sílaba de mi madre retumbaba en mi cabeza. Lárgate. No arruines el día. La familia.
¿Arruinar su día? ¿Y qué hay de mi día? ¿Qué hay de mis 3 horas de manejo comiéndome el tráfico de la autopista? ¿Qué hay de los 4,000 pesos en regalos que ahora apestaban a fracaso y humillación en mi auto? ¿Qué hay de todas las noches de insomnio que pasé cuadrando sus cuentas, asegurándome de que sus tarjetas no rebotaran, moviendo mi propio dinero, el dinero de mis ahorros, para cubrir sus excesos, sus caprichos, su vida entera? Recordé vívidamente algo que Fernando, mi padrastro, había dicho entre risas en la última cena de Navidad a la que me permitieron asistir. Había levantado su copa, la copa que yo compré, con el vino que yo pagué, y dijo, un brindis por Lucía. Nuestra pequeña banquera. Sin ella, esta casa literalmente se cae a pedazos. Todos se rieron. Mi tío Sergio le dio un golpe en la espalda. Beatriz rodó los ojos, como diciendo que exagerado. Yo también me reí, una risa incómoda, falsa. En ese momento, sentada en mi auto, esa frase volvió a mí. Sin Lucía, esta casa se cae a pedazos. Una sonrisa lenta y amarga se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acaba de entender un chiste cruel. Era la sonrisa de alguien que finalmente entiende las reglas de un juego en el que ha estado perdiendo durante años. Está bien, susurré al silencio de mi auto. Está bien, Fernando. Veamos cómo se cae. Ya no sentía frío. De repente, sentí una rabia caliente, clara y afilada como un bisturí. No era la rabia explosiva y descontrolada de Beatriz. Era una rabia fría, metódica, calculadora. La rabia de una analista financiera que acaba de revisar los números y se da cuenta de que la inversión ha sido una pérdida total, una estafa. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a mandar un mensaje de texto preguntando por qué. Eso era lo que ellos esperaban. La Lucía débil. La Lucía que rogaba por migajas de afecto. Esa Lucía acababa de morir en el umbral de esa puerta. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer. Iba a liquidar mis activos. Iba a cortar el flujo de efectivo. Saqué mi celular. La batería estaba al 85%. Suficiente. Abrí la aplicación de mi banco, BBVA. Mi huella digital desbloqueó el acceso a mi vida financiera. Y, por lo tanto, a la de ellos. Mis ojos se fijaron en la pantalla. Transferencias y pagos. Entré. Luego, pagos programados. Ahí estaba. La lista de mi servidumbre voluntaria. La prueba digital e irrefutable de mi estupidez. Pero ya no. El temblor de mis manos se detuvo. De repente, tenía un pulso firme como el de un cirujano. La pantalla brillaba con esa luz azulada, casi clínica, en la penumbra del auto. Era una lista larga. Había tardado años en construir esta red de seguridad para ellos, esta matriz de pagos automáticos que mantenía su ilusión de vida de clase media alta. Me tomaría menos de 5 minutos demolerla. Empecé por el más grande. El pilar. El Leviatán. Pago programado, contribución anual hipoteca, Fernando y Elena. Monto, 210,000 pesos MXN. Fecha de cargo, 1 de mayo. Lo miré fijamente durante 10 segundos. 210,000 pesos. Ese era mi bono anual para ellos. Mi ayuda para la casa. La casa a la que ya no era bienvenida. 10 segundos de duda. ¿Estaba realmente a punto de hacer esto? Cortar la hipoteca era la opción nuclear. ¿Y si se quedaban en la calle? ¿Y si? La voz de mi madre gritando y lárgate, resonó en mi cabeza, borrando cualquier duda. Sí. Lo estaba. Mis dedos se movieron con una precisión quirúrgica. Opciones, cancelar pago programado, confirmar. La aplicación, como un último guardián de mi conciencia, preguntó, ¿estás seguro de que deseas cancelar este pago recurrente? Presioné sí tan fuerte que casi rompo la pantalla. Un pequeño círculo giró. Y luego, las palabras más liberadoras que había leído en años, pago programado cancelado. Respiré hondo. El primer grillete, el más pesado,
había caído. Me sentí más ligera, casi mareada. Sigamos. Volví al menú principal. Servicios domiciliados. Esta era la lista de la vida moderna. Todo, absolutamente todo, estaba ligado a mi tarjeta de crédito principal. Qué conveniente se lo había puesto. CFE, Comisión Federal de Electricidad, cargo bimestral promedio, 4.500 pesos MXN. Claro, con el aire acondicionado de Beatriz puesto 24/7 para su ansiedad. Clic. Eliminar domiciliación. Confirmar. Hecho. Que disfruten aprendiendo a ahorrar luz. SACMEX, Sistema de Aguas, cargo mensual, 1.500 pesos MXN. Las duchas de 40 minutos de Beatriz escuchando música se acabarían pronto. Clic. Eliminar. Confirmar. Hecho. Paquete Easy Total, Internet 500 MB y TV Total más 3, líneas móviles, cargo mensual, 2.800 pesos MXN. Este era el favorito de Beatriz. El cordón umbilical de su vida social. No podía vivir sin su Internet de alta velocidad para sus ataques de ansiedad y sus maratones de Netflix. Clic. Eliminar. Confirmar. Hecho. Me detuve un momento, saboreándolo. La casa aún no lo sabría. Los servicios seguirían funcionando, por ahora. La CFE les daría un aviso. El agua tardaría. Pero el Internet. ¿Y si era rápido para cortar? La bomba de tiempo estaba activada. Luego, la microgestión. Fui a mis suscripciones personales, donde los tenía agregados como familia. Abrí la app de Netflix. Mi cuenta, administrar perfiles. Perfil, mamá. Clic. Eliminar perfil. Perfil, Fair. Clic. Eliminar perfil. Perfil, Queen Bea, con el emoji de corona, por supuesto. Clic. Eliminar perfil. Luego, cerrar sesión en todos los dispositivos. Clic. Confirmar. Hice lo mismo con HBO Max. Con Spotify familiar. Con mi cuenta de Amazon Prime. Uno por uno, los borré de mi vida digital. Mientras estaba a punto de cerrar la app del banco, mi teléfono vibró violentamente en mi mano. Era Elena. La pantalla se iluminó con su foto. Una foto de ella y yo, de hace años, en unas vacaciones en Oaxaca, antes de Fernando, antes de que Beatriz se convirtiera en un monstruo. En la foto, ambas sonreíamos. Rechacé la llamada. Vibró de nuevo, inmediatamente. Elena, otra vez. Rechacé. Un segundo después, entró un mensaje de texto. De Beatriz. En mayúsculas, por supuesto. ¿Qué diablos le hiciste al puto wifi? Ah. Parece que el corte de Easy fue inmediato. ¡Qué eficiente servicio! Una sonrisa, esta vez genuina, una sonrisa de verdad, se extendió por mi rostro. La primera sonrisa real del día. Lancé el teléfono al asiento del copiloto, encima de los chocolates derretidos y el vino caro. Arranqué el motor. El sonido del pequeño March 2018 se sintió, en ese momento, como el rugido de un motor V8. Puse el auto en marcha y me alejé de esa calle. No miré la casa por el espejo retrovisor. No miré atrás. La venganza no se sirvió fría. Se sirvió digitalmente, con una conexión 4G. Oigan, si esta historia les está atrapando tanto como a mí, por favor, tómense un segundo para darle me gusta a este video. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ah, y déjenme un comentario rápido diciendo desde qué ciudad o país me están escuchando. En serio, cada comentario y cada like ayudan a que YouTube muestre esta historia a más personas. Muchas gracias por su apoyo, sigamos con la historia, porque esto apenas comienza. No conduje de regreso a la Ciudad de México. No podía. Mi departamento en la Roma, mi santuario, se sentiría como una jaula en ese momento. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio abierto.
Necesitaba agua. Tomé la autopista del Sol. No pensé en el destino, solo seguí las señales que decían Acapulco. Pagué las casetas, una tras otra, con la tarjeta de crédito que ellos ya no podían usar, sintiendo una pequeña, pero muy satisfactoria, punzada de justicia poética con cada bip de la terminal. Llegué a Acapulco de madrugada. El calor húmedo me golpeó en cuanto bajé del auto. No busqué un hotel de lujo en la costera. No quería ver gente feliz. Encontré un pequeño hotel decente, de aspecto ochentero, cerca de Playa Revolcadero. Pagué en efectivo por una noche. El recepcionista nocturno me miró con curiosidad, una mujer sola, con los ojos hinchados y ropa de domingo, pero no dijo nada. Subí a la habitación. Tenía olor a humedad y a limpiador de pino. Las sábanas eran ásperas. Pero no me importó. Dejé mis cosas, me quité los zapatos de vestir y me fui directo a la arena. Eran las 4 de la mañana. La playa estaba gloriosamente vacía, oscura, excepto por la espuma blanca y fosforescente de las olas rompiendo en la orilla. El aire era espeso, salado. Caminé hacia el agua, sintiendo la arena fría y húmeda bajo mis pies. El sonido del océano era un rugido constante, ensordecedor. Llenaba el vacío. Y ahí, con el agua fría lamiendo mis tobillos, finalmente empecé a temblar. No fue un temblor de frío. Fue una reacción tardía. El shock. La adrenalina de la confrontación en la puerta y la venganza digital se disipó como la niebla, dejando paso a una pregunta aterradora, ¿qué acabo de hacer? ¿Había destruido a mi familia por un mal día? ¿Por un berrinche? ¿Me había convertido en el monstruo que ellos siempre insinuaron que era? Fría, calculadora, coda. Tal vez tenían razón. Lárgate. La voz de mi madre. Me senté en la arena húmeda, sin importarme mi ropa. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris enfermizo, metálico. Necesitaba ponerlo en perspectiva. Necesitaba números. Los números no juzgan. Los números no mienten. Soy una analista financiera. A eso me dedico. Analicemos la situación no como una hija herida, sino como una inversión fallida. Saqué mi celular. La luz de la pantalla hirió mis ojos. Abrí la app del banco de nuevo. Pero esta vez, abrí la calculadora y mis estados de cuenta de los últimos 12 meses. Empecé a sumar. Con la precisión de mi trabajo diario. Contribución anual a la hipoteca, 210,000 pesos MXN. Servicios, CFE, agua, Easy, hice un promedio rápido. 5,800 pesos al mes. Por 12 meses, 69,600 pesos MXN. Seguro y pagos de la SUV de Beatriz, los meses que olvidó pagar, más el seguro anual, que estaba a mi nombre 36,000 pesos MXN al año. Solo esos 3 rubros. Solo lo básico para mantener la casa a flote. Sumaban 315,600 pesos MXN. 315,600 pesos. Más de $18,000 al año. Y eso era solo el comienzo. Faltaban los extras. Las cenas familiares donde yo siempre invitaba porque tú ganas más, mijita. Los regalos de Navidad y cumpleaños, siempre los más caros, porque tú puedes, Lucía, y sabes que a Beatriz le encanta esa marca. Las pequeñas emergencias de Elena, que nunca bajaban de 5,000 pesos, se descompuso el refrigerador, Fernando necesita un traje nuevo para una entrevista. El seguro de gastos médicos mayores de Beatriz, que también pagaba yo por si su ansiedad se complica. Hice un cálculo rápido. Estaba gastando, o mejor dicho, regalando, cerca de 400,000 pesos al año. 400,000. Era casi la mitad de mi sueldo neto. Lo miré. Miré ese número en la pantalla de mi celular, iluminado contra el amanecer gris. Y luego miré las olas rompiendo, indiferentes. ¿Y qué recibía a cambio de esta generosidad, de esta inversión de casi la mitad de mi vida laboral? Una llamada semanal llena de quejas y nuevas peticiones. La exigencia condescendiente de comportarme. Y hoy, el gran dividendo,
un grito de «lárgate» en la puerta principal. El temblor se detuvo. La culpa se evaporó como el agua de mar en una roca caliente. No. No había reaccionado de forma exagerada. Había reaccionado tarde. Imperdonablemente tarde. Todo había empezado hacía 3 años. 3 malditos y largos años. Yo tenía 25 y acababa de recibir mi primer ascenso importante en la firma. Analista senior. Estaba celebrando con mis amigos de la oficina en un bar de la Condesa, sintiéndome por primera vez en mi vida adulta como un éxito. Pedí una ronda de mezcal caro. Y entonces, mi teléfono sonó. Mi madre. Lucía, es una tragedia. Una verdadera tragedia. Su voz era pura histeria. Mi corazón se detuvo. El sabor del mezcal se volvió ceniza en mi boca. ¿Qué pasó? Mamá, ¿están todos bien? Beatriz. Fernando, lloró. Despidieron a Fernando. Lo echaron, Lucía. Después de 20 años en esa constructora. Lo trataron como basura. Me relajé un poco. Nadie estaba muerto. Pero la tragedia era real para ellos. Fernando, mi padrastro, un ingeniero civil de Querétaro, era la definición andante del orgullo tóxico. Era clasista, arrogante y siempre, me había mirado por encima del hombro. Yo era solo una contadora, una movedora de números, no una creadora como él. Mi trabajo en finanzas era, según él, aburrido y fácil. A sus 56 años, su ego se hizo añicos. La industria de la construcción en Querétaro tuvo un bache, su proyecto principal se canceló, y él fue el primero en irse. No era indispensable. Visité Querétaro el siguiente fin de semana. La casa estaba oscura. Fernando estaba en bata a las 2 de la tarde, viendo el fútbol, con una barba de 3 días y un humor de perros. Elena caminaba de puntillas a su alrededor. Está devastado, me susurró en la cocina. Su orgullo está herido. Un mes después, la histeria se había convertido en manipulación. Me llamó de nuevo, esta vez con su voz dulce y conspiradora. Mijita, empezó, y yo ya sabía que venía algo. Tu padrastro Fernando, sigue sin salir de la cama. Está tan deprimido. Tiene el orgullo herido. Y tú sabes, la mensualidad de la casa es muy alta, con lo de su liquidación, no nos va a alcanzar. ¿Qué necesitas, mamá?, pregunté, ya resignada, mirando mi propia hoja de cálculo de gastos. Solo este mes, Lucía. ¿Podrías apoyarnos con la mensualidad de la casa? Son 18,000 pesos. Solo este mes, en lo que él, en lo que se recupera y encuentra algo nuevo. No se lo digas, ¿quieres? Se moriría de vergüenza si supiera que te pedí. Apoyarnos. Esa palabra se convertiría en mi cruz. Claro, mamá. Solo este mes. Transferí los 18,000 pesos. Al mes siguiente, la historia fue, todavía está muy deprimido, mijita. Ha estado mandando currículums pero nadie valora su experiencia. Solo un mes más, te lo juro. Al tercer mes, es que no hay trabajo para ingenieros de su nivel. Él no puede aceptar cualquier cosa. Sería humillante. Y solo este mes se convirtió en 3 años. Pronto, apoyar con la mensualidad se transformó. Se volvió incómodo pedirlo cada mes. Así que Elena, brillante estratega, sugirió una nueva modalidad. Mijita, para hacerlo más fácil para todos, y que Fernando no se sienta tan mal con las limosnas mensuales, ¿por qué no mejor haces una contribución anual? Como una inversión en la casa. Un solo pago grande. Y ya nosotros lo administramos para la hipoteca. Así nació el pago de 210,000 pesos MXN. Me di cuenta, demasiado tarde, de que Fernando nunca buscó trabajo seriamente. ¿Para qué? Tenía 56 años, una esposa que lo mimaba, una hija que lo adoraba, y una hijastra idiota en CDMX que pagaba la hipoteca.
Se dedicó a sus proyectos personales, leer el periódico de cabo a rabo, escribir cartas al editor, criticar al gobierno en Facebook y quejarse de cómo el país se iba al diablo. Mientras tanto, yo, a los 25, 26, 27 años, trabajaba 60 horas a la semana. Rechacé una maestría en el extranjero porque mi familia me necesitaba. Dejé de salir con mis amigos porque no podía gastar. Dejé de pensar en comprar mi propio departamento. Porque estaba apoyando a un hombre orgulloso que, en el fondo, me despreciaba por ser la prueba viviente de su fracaso. Si Fernando era el parásito pasivo, Beatriz era el agujero negro activo. Una fuerza de la naturaleza destructiva. Beatriz, mi media hermana, hija de Elena y Fernando. La princesa de 22 años. Se graduó de la universidad, una universidad privada carísima en Querétaro que, por supuesto, yo ayudé a pagar con un préstamo a mi madre que nunca se mencionó de nuevo, en diseño gráfico. Pero nunca buscó trabajo. ¿Por qué? Porque, convenientemente, justo al recibir su título, fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. No me malinterpreten. La salud mental es real. Es brutal. Yo misma he ido a terapia por el estrés que ellos me causan. Pero en manos de Beatriz, su diagnóstico no era una condición a manejar, era un arma. Un escudo. Un cheque en blanco. Su ansiedad significaba que no podía estar en lugares concurridos. No podía usar transporte público, me da claustrofobia, Lucía, tú no entiendes. No podía lidiar con el estrés de una entrevista de trabajo, me da pánico escénico. No podía levantarse antes de las 11 de la mañana. Su ansiedad, curiosamente, solo se calmaba con compras en línea en Zara y Shein y un estilo de vida que ni yo, con mi sueldo de analista, podía permitirme. Un día, hace como un año, Elena y Fernando me llamaron para una intervención. Por altavoz, claro. Lucía, dijo Elena, con voz solemne, como de doctora. Estamos muy preocupados por Beatriz. Su terapeuta dice que su agorafobia está empeorando. Necesita un espacio seguro para poder ir a sus sesiones. Necesita un auto. Me reí. Literalmente, solté una carcajada. ¿Un auto? ¿Para qué? Si apenas sale de casa. Para poder salir, Lucía, intervino Fernando, su voz siempre cargada de irritación hacia mí. Usa la cabeza. Para ir a su terapia. Para sentirse segura. No podemos dejarla tomar un Uber o un Didi, es peligrosísimo. Tú no sabes cómo está Querétaro. Necesita una camioneta. Una SUV. Alta. Segura. Una SUV, repetí, sin aliento. No pueden pagar una SUV. Fernando no tiene trabajo y... Por eso te llamamos, dijo Elena, volviendo a su tono suave y manipulador. Tu hermana, pobrecita, no es sujeto de crédito. No tiene ingresos. Solo necesita ser su aval. Solo firmar el papelito, mijita. Ella pagará las mensualidades. Lo juró. Consiguió un trabajito de freelance, haciendo logos. Me negué. Rotundamente. Mi no fue instantáneo. No. Es una idea terrible. Es una irresponsabilidad financiera. No voy a firmar eso. Lucía, por favor. No. Mamá. No. Colgué. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era Beatriz. Supe que era un error contestar. Lo hice. ¿Quieres que me muera? ¿Eso es lo que quieres? El grito fue tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Beatriz, cálmate. Un auto no va a... Tú no entiendes mi enfermedad. Tú no sabes lo que sufro cada día. No puedo respirar. Me dices que me calme, pero tú no sabes lo que es un ataque de pánico. No puedo subirme a un Uber. Si me pasa algo, si me secuestran, será tu culpa. Y mi sangre estará en tus manos. Siguió así. 20 minutos. Gritos, sollozos, acusaciones. Y me odias.
Siempre me has odiado porque soy más bonita que tú. Porque papá me quiere más. ¿Y quieres verme fracasar? Yo estaba en mi oficina, eran las 8 de la noche, todavía tenía 2 reportes que entregar. Estaba agotada. Derrotada. ¿Está bien, Beatriz? Está bien. Cállate. Voy a firmar. ¿Lo prometes? Su voz cambió instantáneamente. De la histeria desgarradora a un puchero infantil. Lo prometo. Fue un error catastrófico. Firmé como aval para una SUV blanca de 400,000 pesos. El trabajito freelance de Beatriz duró exactamente 2 semanas, lo que tardó en ganar lo suficiente para el polarizado y unas fundas de asiento bonitas. 6 meses después, me llegó una notificación de embargo a mi departamento en CDMX. Beatriz olvidó pagar las últimas 2 mensualidades. Es que se me olvidó la fecha de corte, Lucía, ay, qué tonta. Tuve que desembolsar 34,000 pesos de mi fondo de emergencias en un solo pago para evitar que mi propio historial crediticio, el que había construido con tanto esfuerzo, se fuera al infierno. Cuando le reclamé a Elena, su respuesta fue un suspiro cansado. Ay, mijita, no la regañes. Ha estado muy deprimida. Ya sabes, su ansiedad. La Navidad pasada. Esa fue la última vez que sentí algo parecido al espíritu festivo en esa casa. Fue la noche en que la venda, ya rasgada, se me cayó por completo de los ojos. Había sido un día infernal. Yo había llegado el 23 de diciembre. El 24, cociné la mitad de la cena porque Elena estaba agotada y la cocina la estresaba. Fernando se había sentado en la sala a supervisar con una copa de vino en la mano, vino que yo compré, gritando, cuidado, que no se te queme el pavó, Lucía. Beatriz estaba, por supuesto, demasiado ansiosa para ayudar. El ruido, los olores, la gente. Se encerró en su cuarto a ver Netflix, en mi cuenta, y a mandar mensajes. Después de la cena, después de que todos comieron el pavó que yo horneé y el puré de papa que yo batí, empecé a recoger los platos. La cocina era un desastre. Deja eso ahí, mijita, dijo Elena, ya mañana lo lavamos. No, mamá, se van a hacer feas las cosas, respondí, como la buena hija responsable. Estaba en la cocina, apilando platos, con el ruido del agua corriendo en el fregadero. Pero la llave no hacía tanto ruido. Lo suficiente para que ellos, en la sala, a unos metros, pensaran que no los oía. Pero yo sí los oía. La primera voz fue la de Beatriz, riéndose con esa risita aguda y cruel que yo conocía tan bien. ¡Ay, no! Vieron la cara de mi hermana Lucía todo el día, dijo, como si compartiera un gran chiste. Siempre parece que está estresada, que va a leer un testamento. ¿No se puede relajar? No tiene novio, no tiene hijos, su vida es aburridísima. Ni siquiera se viste bien. Pero bueno. Escuché una pausa dramática. Al menos es útil, ¿no? Mi sangre se heló. Dejé un plato en el fregadero tan fuerte que temía verlo roto. Me quedé inmóvil. Escuché a Fernando soltar una carcajada burlona, grave. Exacto. Útil. Es la definición perfecta. Gana dinero solo por teclear en esa computadora en la ciudad. Es lo menos que puede hacer. Y nos lo debe. ¿Qué más haría con tanto dinero? Nosotros le dimos una familia, un lugar al que pertenecer. Sin nosotros, estaría completamente sola. Esperé. Contuve la respiración. Esperé a que mi madre me defendiera. Esperé a que dijera Fernando, no hables así de ella. Esperé a que dijera Beatriz, discúlpate, tu hermana nos ha salvado. En lugar de eso, escuché el tintineo de su copa de vino y su voz, suave, cómplice. Ay, ya, no sean así. Dijo, con una risa ligera. Como si fuera una travesura adorable. Mi corazón se rompió. Pero. Continuó ella, es verdad. Tienen un punto. Sin ella, el banco ya nos habría quitado la casa hace años. Y la pobre, bueno, mírenla. Está sola. No tiene a nadie más.
Es natural que se aferre a nosotros con dinero. Es su forma de sentir que pertenece. Déjenla. ¿Aferrarme a ellos? Sentí náuseas. Un asco profundo, físico, que me subió por la garganta. No estaban agradecidos. No me veían como familia. Me veían como una transacción. Yo no era una hija ni una hermana. Era una patrocinadora patética, solitaria y desesperada que compraba su afecto. Y ellos, generosamente, me dejaban. No salí a la sala. No grité. No dije nada. Fui a la cocina, cerré la llave del agua, me metí en el pequeño baño de visitas y vomité la cena que yo misma había preparado. Vomité el pavó, el puré y 3 años de humillación. Esa noche, mientras conducía de regreso a CDMX en plena madrugada del 25 de diciembre, lloré por primera vez en años. Lloré por la hija estúpida, ciega y patética que había sido. Esa noche de Navidad fue el principio del fin. Me volví sospechosa. Paranoica. Durante años, le había dado a mi madre una tarjeta de crédito adicional a mi nombre. Una American Express. Solo para emergencias médicas, mamá, le dije el día que se la di, sintiéndome como una gran hija. Si algo le pasa a Beatriz o a Fernando, si necesitan un hospital, úsala sin preguntar. Ella lloró. Ay, mijita. Eres un ángel. Claro que sí. Solo para emergencias. 3 semanas antes de esa fatídica Pascua, después de meses de rumiar sus palabras, pobre, está sola, al menos es útil, decidí revisar el estado de cuenta de esa Amex. Nunca lo hacía. Confiaba ciegamente en ella. Una noche, en mi oficina, abrí el PDF del estado de cuenta en mi computadora. Mis ojos escanearon los cargos de los últimos 6 meses. No había hospitales. No había farmacias. No había doctores. Encontré esto. Cargo, retiro espiritual VIP, Tulum, Q, Ro monto, 70,000 pesos MXN. Cargo, el Palacio de Hierro, Querétaro, sección Bolsos, monto, 35,000 pesos MXN. Cargo, suscripción, Wellness, Premium, App de meditación, monto, 3,000 pesos MXN, cargo mensual, 6 meses. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Fui a Instagram. Busqué el perfil de Beatriz, ese que tenía privado pero que yo seguía. Y ahí estaba. Fotos de ella, de hacía 2 meses, en Tulum. Posando en un cenote, con un vestido blanco vaporoso que costaba una fortuna. El pie de foto decía, sanando mi alma en el paraíso. A veces necesitas reconectar contigo misma y dejar ir la toxicidad. Almohadilla ansiedad guerrera, almohadilla bendecida, almohadilla amor propio. Mi emergencia médica era un retiro espiritual VIP en Tulum. Luego busqué más. Una foto de ella en Navidad, presumiendo un bolso de diseñador. El mismo que costó 35,000 pesos en el Palacio de Hierro. Estaba usando mi tarjeta de emergencia para financiar un estilo de vida de influencer, mientras yo comía atún en lata en mi escritorio para ahorrar y poder pagar su hipoteca. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que levantarme y caminar por mi oficina. Sentí que iba a vomitar de nuevo. Llamé a Elena en ese mismo instante. Mi madre contestó al segundo tono, alegre como siempre. Lucía. Mijita. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Justo pensábamos en ti. Mamá, la interrumpí. Mi voz era plana, sin emoción. Fría como el hielo. ¿Qué es un cargo de 70,000 pesos en Tulum? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, culpable. Ah. Carraspeó. Eso. Bueno, qué bueno que preguntas, mijita. Eso fue para Beatriz. Su terapeuta dijo que era absolutamente necesario. Que era una emergencia. Dijo que necesitaba un cambio radical de aires para estabilizar su sistema nervioso. Llevaba un mes entero llorando, Lucía. No sabes lo mal que estaba. Pensamos que tendríamos que internarla. 70,000 pesos, mamá. En mi tarjeta de emergencias, mi voz empezó a temblar,
no de tristeza, sino de una ira que me quemaba la garganta. ¿Y un bolso de 35.000? ¿Eso también era para su sistema nervioso? ¿Un bolso de diseñador? Escuché a Elena suspirar. Y entonces, su voz cambió. La dulzura desapareció, reemplazada por una irritación fría y defensiva. La misma que había usado conmigo toda mi vida cuando la atrapaba. Ay, Lucía, por favor, no seas coda. No empieces con tus cuentas. Pareces contadora. Soy contadora, mamá. Soy analista financiera. Y me estás llamando, coda, por preguntar por más de 100,000 pesos en lujos que cargaste a mi tarjeta de emergencias. Ganas más que todos nosotros juntos, me espetó, su voz subiendo de volumen. Y vives sola en esa ciudad enorme. No tienes hijos. No tienes a nadie. Unos cuantos miles de pesos no son nada para ti, ¿o sí? Francamente, pensé que ni te darías cuenta. Y si te dabas cuenta, continuó, pensé que no te importaría, porque sabes lo mucho que tu hermana te necesita. Es tu única hermana. Me quedé muda. Pensé que no te importaría. Esa frase. Colgué. No le di tiempo de responder. No grité. No la insulté. Simplemente colgué. Me quedé mirando mi teléfono, mi mano temblando. Ese día, entré a la app de American Express y cancelé la tarjeta adicional de mi madre. La reporté como robada. Pero dejé los otros pagos. Dejé la hipoteca. Dejé los servicios. ¿Por qué? Porque era una idiota. Porque era una adicta a su aprobación. Porque Pascua estaba a 3 semanas. Y una pequeña, estúpida, patética parte de mí todavía tenía esperanza. Pensé, ok. Le corté los lujos. Eso la asustará. Pero sigo pagando la casa. Les daré una última oportunidad. Iré en Pascua. Llevaré regalos caros. Les demostraré que no soy coda. Les demostraré que soy familia, punto. Y esa esperanza, esa estúpida esperanza, fue lo que me llevó a esa puerta cerrada. Fue lo que me ganó el grito de "y lárgate". Ahora, sentada en la playa de Acapulco, viendo el sol salir y quemar la niebla, finalmente lo entendí. No había nada que salvar. La casa ya se había incendiado. Yo era la única que seguía tratando de apagar las llamas con billetes. Pasé el resto del domingo de Pascua en Acapulco. Dormí todo el día en esa habitación de hotel barata, un sueño pesado, sin sueños, como si mi cuerpo estuviera recuperándose de un trauma. El lunes, me desperté, comí un cóctel de camarones en la playa, pagué mi cuenta y manejé con calma de regreso a la Ciudad de México. El tráfico de regreso era igual de malo, pero ya no me importaba. Puse música, canté. Me sentía ligera. Llegué a mi departamento en la Roma el lunes por la noche. Abrí la puerta. El lugar estaba silencioso, tranquilo, olía a mi café de la mañana anterior. Por primera vez en mi vida, no se sentía solitario, se sentía seguro. Era mi espacio. Un lugar donde nadie me exigía nada. Me preparé un té de manzanilla. Me puse la pijama más cómoda que tenía. Estaba lista para borrar ese fin de semana de mi mente, para bloquear sus números y empezar a planear mi nueva vida. Una vida con 400,000 pesos más al año. Una vida donde podría, tal vez, comprar un departamento para mí. Estaba a punto de sentarme a ver una serie, en mi propia cuenta de Netflix, recién reactivada solo para mí, cuando sucedió. Bam. 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 Unos golpes salvajes resonaron en mi puerta de madera. No eran los golpes de un vecino pidiendo azúcar. Eran golpes de pura furia, golpes que hacían vibrar el marco de la puerta. Mi corazón saltó a mi garganta. El té de manzanilla se derramó sobre mi mano, quemándome, pero apenas lo sentí. Corrí hacia la puerta, con el corazón latiendo en mis oídos. ¿Quién? Miré por la mirilla. La luz amarillenta del pasillo iluminaba una escena sacada de una película de terror. Los tres. Como una especie de trinidad apocalíptica. Elena,
mi madre, despeinada, con los ojos rojos e hinchados de llorar, su maquillaje corrido. Fernando, mi padrastro, con la cara roja como un tomate, vibrando de furia contenida, apretando los puños a los costados. Y Beatriz. Ella estaba al frente, golpeando la puerta con el puño cerrado, con una expresión de odio puro, luciendo absolutamente asesina. Mi primer pensamiento fue, manejaron 3 horas. Mi segundo pensamiento fue, no están aquí para disculparse. Están aquí para exigir que vuelva a abrir la llave del dinero. El miedo inicial que sentí, ese sobresalto, desapareció. Se disolvió, reemplazado por esa misma rabia fría y calculadora que sentí en el auto. Pero esta vez, estaba en mi territorio. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Dejé la taza de té en una mesita. Caminé hacia la puerta, con la espalda recta. Quité el seguro. Y abrí la puerta. Beatriz casi se cae dentro de mi departamento, ya que su puño estaba levantado para golpear de nuevo. El impulso la hizo tropezar hacia adelante. Entró como un toro, empujándome a un lado con el hombro. ¿Estás loca? ¿Qué mierda te pasa? ¿Quién te crees que eres, maldita perra? Fernando entró detrás de ella, apuntándome con un dedo tembloroso, su cara tan roja que pensé que le daría un infarto. Maldita malagradecida. Insolente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de que te dimos un hogar. ¿Un hogar?, pregunté. Mi voz era peligrosamente tranquila. Me sorprendió a mí misma. ¿Me estás hablando del hogar del que me echaron ayer como a un perro? Cállate, gritó Beatriz, su cara a centímetros de la mía. Podía oler el alcohol en su aliento. Cállate. Y arruinaste todo. Todo. El internet se fue a mitad de mi serie. Las luces parpadean. El agua caliente no sale. Y mi mamá tuvo que usar sus datos para llamar al banco. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Verla rogando. Oh, no. ¿Datos de celular? ¡Qué tragedia!, dije con un sarcasmo que goteaba veneno. Casi tan trágico como que te echen de tu propia familia en Pascua. Elena fue la última en entrar. Cerró la puerta detrás de ella, como para contener la escena, para que los vecinos no escucharan. Y entonces, como siempre, como un mecanismo de reloj, empezó el espectáculo de agua. Las lágrimas de cocodrilo. Lucía, hija. Sollozó, desplomándose en mi sofá gris, el que yo había comprado. Hija, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿A mí? ¿A tu madre? ¿Qué te hice yo para merecer esto? Yo te di la vida, Lucía. Yo te. Era la carta de triunfo. La culpa. La deuda impagable de haber nacido. El útero como una prisión financiera. Pero esta vez, el hechizo estaba roto. ¿Qué me hiciste, mamá?, la interrumpí. Mi voz cortó su llanto. Te lo diré. Me gritaste que me largara de tu casa. La casa que yo pago. Porque estabas alterando a Beatriz, lloró Elena, golpeando el cojín. Su ansiedad. Está enferma. Y mentira. Mi grito resonó en el pequeño departamento. Los 3 se sobresaltaron. Nunca me habían oído gritar. Y mentira, repetí, mi voz temblaba pero no de miedo, sino de rabia acumulada por años. Y Beatriz estaba en la sala riéndose. La vi. Tú me echaste porque eres una cobarde. Porque preferiste complacer a tu marido inútil y a tu hija manipuladora antes que defender a la única hija que te ha dado algo. El llanto de Elena se detuvo de golpe. Me miró con un odio que nunca había visto. La máscara de madre sufrida se cayó. Y entonces, dijo la verdad. La verdad que había estado escondida bajo capas de falsa dulzura durante años. Tú siempre lo tuviste fácil, me espetó, su cara contorsionada por unos celos que la afeaban. Siempre tan lista en la escuela. Siempre con tus 10 en el TEC de Monterrey. Siempre con tus ascensos y tu trabajo importante en la ciudad. Ni siquiera te costó trabajo. ¿Y yo?
Yo tuve que dejar mi carrera por ti. Por cuidarte. Tú no sabes lo que es batallar, Lucía. No sabes lo que es depender de alguien. Claro que te crees mejor que nosotros. Siempre te has creído mejor. Ahí estaba. No era debilidad. Eran celos. Era resentimiento. Resentimiento porque yo había escapado. Porque yo era la prueba viviente de la vida que ella no tuvo. Y resentimiento porque dependía económicamente de la persona a la que más resentía. Me quedé mirándola, asimilando la fealdad de su confesión. El aire en mi pequeño departamento estaba cargado, denso como el concreto. Tienes razón, dije suavemente, y mi calma pareció asustarlos más que mi grito. Tienes toda la razón. Me creo mejor que ustedes. Porque yo trabajo. Porque yo pago mis cuentas. Porque yo no le robo a la gente que dice quererme. Fernando dio un paso adelante, inflando el pecho. Mocosa insolente. Vas a volver a activar todo ahora mismo. Todo. La hipoteca, el internet, las tarjetas. No sé qué clase de juego estúpido estás jugando, pero se acabó. No es un juego, respondí. Es una auditoría. Y acabo de encontrar un desfalco masivo. Caminé con calma hacia mi escritorio. Ellos me siguieron con la mirada, confundidos. Abrí el tercer cajón. Saqué una carpeta de cartón color manila que había preparado esa misma tarde, después de volver de Acapulco. Regresé al centro de la sala. Beatriz estaba en mi sofá, junto a Elena, tratando de consolarla, pero mirándome a mí con odio. Fernando estaba de pie, como un toro a punto de embestir. Lancé la primera hoja sobre la mesa de centro. Prueba, dije, mi voz sonando como la de una abogada en un juicio. Era el estado de cuenta de la American Express. Subrayado en marcatextos rojo fosforescente. Este retiro espiritual VIP en Tulum de 70,000 pesos era una emergencia médica, mamá. Elena palideció. Miró el papel como si fuera una serpiente. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿O qué tal esta bolsa de 35,000 pesos del Palacio de Hierro? ¿Era para la ansiedad de Beatriz? ¿O la suscripción, wellness, de 3,000 al mes? ¿Qué emergencia era esa, Yo te lo iba a pagar. Susurró Elena, una mentira patética. Mentira. Ni siquiera sabías que yo lo sabía, lancé la segunda hoja. Prueba B. Era la notificación de embargo de la financiera. El pago de 34,000 pesos MXN por la SUV de Beatriz. Esto fue un olvido, Beatriz, le pregunté directamente. ¿O estabas esperando a que yo me hiciera cargo, como siempre? Total, solo soy útil, ¿no? Beatriz cruzó los brazos, intentando parecer desafiante, pero vi el miedo en sus ojos. Tú firmaste. Es tu problema. Legalmente, es tu problema. Error, dije, sonriendo fríamente. Un error que estoy a punto de corregir. Firmé como aval. La deuda principal es tuya. Y está a punto de volverse tu único problema. Finalmente, miré a Fernando. Él me miraba con puro odio. Y usted, le dije, quitándole el padrastro de mi vocabulario para siempre. Usted. Lleva 3 años, esperando un proyecto a su nivel. 3 años en los que me quejé en silencio mientras pagaba la hipoteca de una casa. Una casa a la que, ayer, usted le dijo a mi madre que me echara como a un perro porque llegué con regalos. Tú no sabes nada de mis negocios, gruñó, dando un paso hacia mí. No tiene negocios, le espeté, sin retroceder un centímetro. Ustedes no me ven como familia. Nunca lo han hecho. Me ven como un plan financiero. Como una inversión. Soy la beca andante de Beatriz y el plan de retiro de Fernando. Soy la patrocinadora patética que se aferra con dinero, porque está sola. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. La cita directa de sus propias palabras, las que oí en Navidad, los golpeó más fuerte que cualquier estado de cuenta. Fernando y Elena estaban callados, derrotados por las pruebas impresas y sus propias palabras.
Pero Beatriz. Beatriz todavía tenía una última carta, la única que siempre jugaba. «Es que nunca me has querido», gritó, su voz volviendo al modo de histeria, las lágrimas brotando. «Nunca. Siempre me tuviste envidia porque soy más joven. Porque soy bonita. Porque papá me quiere más que a ti». Me reí. Una risa seca, sin alegría, que me salió del alma. ¿Envidia de ti, Beatriz? Oh, cariño, no. Tal vez la tuve cuando tenía 15 años y tú eras la bebé adorable. Pero ahora solo me das lástima. Me acerqué a ella, mi voz bajando a un susurro mortal. Así que aquí está el trato. Tienes 30 días. 30 días. Para ir a la agencia y refinanciar esa SUV a tu nombre. O al de Fernando. O al de tu madre. No me importa. Pero la quitas de mi historial crediticio. No puedo, gimió. No soy sujeto de crédito. Nadie me da trabajo. Pues empieza a hacer currículums. O vende tus bolsos de diseñador. Porque si en 30 días esa camioneta sigue a mi nombre, voy a ir a la fiscalía y la voy a reportar como robada. Y veremos cómo le explicas eso a la policía. Beatriz se quedó blanca como el papel. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Me giré hacia Elena y Fernando, que me miraban horrorizados. ¿Y la casa? El gran pago de la hipoteca de 210,000 pesos MXN vence el 1 de mayo. Lo cancelé. Su pago mensual vence el día 1, y no va a pasar. Elena soltó un sollozo ahogado. Tienen 2 meses, quizás 3, antes de que el banco inicie el proceso de ejecución hipotecaria. Así que le sugiero, Fernando, que empiece a buscar trabajo activamente. Bájale a tus estándares. Quizás en un Oxxo. Oí que siempre están contratando. Llamar Oxxo a un ingeniero que se creía de la realeza fue el golpe final. La cara de Fernando pasó del rojo al púrpura. Te vas a arrepentir, siseó, su voz temblando de una furia impotente. Te vas a morir sola. Sola y amargada. Prefiero morir sola y en paz, respondí, que vivir rodeada de parásitos. Abrí la puerta de mi departamento. Se acabó la auditoría. Váyanse. Ahora. Beatriz salió corriendo, llorando, pero esta vez eran lágrimas de verdad, lágrimas de miedo. Elena la siguió, sollozando, sin mirarme. Fernando fue el último. Se detuvo en el umbral, me miró una última vez, y escupió en el tapete de mi entrada. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Me deslicé por la madera hasta el suelo, mi cuerpo finalmente rindiéndose. Me temblaba cada músculo. Pero no lloré. Solo respiré. Se acabó. Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos de mi vida. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto. Ni un correo electrónico. Silencio absoluto. Y en ese silencio, la culpa empezó a filtrarse. La adrenalina de la confrontación desapareció, y la realidad de mis acciones me golpeó. Había detonado una bomba nuclear en mi familia. Les había quitado el techo, el auto, la luz. Me desperté la segunda noche sudando frío, con la voz de mi madre en la cabeza, yo te di la vida. ¿Estás feliz de vernos hundidos? ¿Me había convertido en un monstruo? ¿Era yo peor que ellos? ¿Qué clase de hija le hace eso a su madre, sin importar lo que haya pasado? Caminé por mi departamento a las 3 de la mañana, sintiéndome como una villana. Esto era exactamente lo que la audiencia de 35 a 80 años pensaría, la familia es la familia, y la sangre es sagrada. ¿Había roto yo ese vínculo sagrado? ¿Estaba destinada a la soledad amargada que Fernando me había profetizado? La cultura en la que crecí, la cultura mexicana, pone a la madre en un pedestal intocable. Madre solo hay una. Y yo había escupido en ese pedestal. Casi tomé el teléfono. Casi. Mi dedo flotó sobre el contacto de mamá, que aún no había bloqueado. Estuve a punto de llamar y decirle, fue un error. Lo reactivaré todo.
solo quiéreme un poco. Por favor. Pero no lo hice. Algo en mí, esa nueva parte de mí nacida en la puerta de su casa, me detuvo. En lugar de eso, abrí Instagram. Una última vez antes de borrarlo todo. Y ahí estaba. La story de Beatriz. Publicada hacía una hora. Fondo negro. Letras blancas. El clásico movimiento pasivo-agresivo. Traicionada por mi propia sangre. Hay gente que prefiere ver a su familia hundirse antes que compartir un poco de la suerte que tuvieron. Pero Dios lo ve todo y almohadilla el karma existe. Manden buenas vibras. Leí la story una vez. 2 veces. Compartir un poco de la suerte que tuvieron. Como si mi trabajo de 60 horas semanales fuera suerte. Como si mis noches de insomnio fueran suerte. Como si mi vida solitaria, ahorrando cada centavo, fuera suerte. Y la culpa, se desvaneció. Como humo. No había arrepentimiento en sus palabras. No había un tal vez nos equivocamos. No había un abusamos de mi hermana. Solo había más manipulación. Más victimismo. Yo era la suertuda. Ellos eran las víctimas. Ya no sentía rabia. Ya no sentía nada. Era como mirar un documento muerto. Una cuenta cerrada. Apreté bloquear a Beatriz. Luego bloquear a Elena. Luego bloquear a Fernando. Y a mi tío Sergio, ya que estaba en eso. Y con cada clic, sentí un peso quitándoseme de encima. La nube de culpa se disipó. Unos días después, mientras limpiaba mi bandeja de entrada de correos basura del trabajo, vi un email de un remitente que casi no reconocí, Clara M. Clara. La esposa de mi primo Diego. La mujer callada que siempre estaba en un rincón en las fiestas familiares, observando todo con una sonrisa incómoda. La que vi brevemente en la sala el domingo de Pascua, justo antes de que mi madre me echara. Abrí el correo con curiosidad. ¿Qué querría ella? ¿Unirse al linchamiento? Asunto, yo vi todo. Mi corazón dio un vuelco. Mensaje, hola Lucía. Sé que no hablamos mucho, y espero que este email no te moleste. Te escribo a tu correo del trabajo porque imagino que el personal lo debes tener inundado. Quería escribirte desde el domingo. Yo estaba en la cocina en Pascua, ayudando a calentar la comida que tú no pudiste probar. Escuché todo. Escuché a tu madre gritarte en la puerta. Y te vi darte la vuelta e irte sin decir una palabra. Y luego, bueno, escuché el pánico cuando el internet se cortó. Escuché a Fernando gritarle a Elena, llamándola, idiota, por no haberte manejado mejor. Escuché a Beatriz tener uno de sus ataques, que mágicamente se curó cuando su padre le prometió que manejarían la situación y te harían pagar. Tragué saliva. Te harían pagar. El correo continuaba. Solo quería decirte una cosa, gracias. Gracias por tener el valor que nadie en esta familia ha tenido jamás. Llevo 6 años casada con Diego, y he visto cómo te han tratado. Te han usado como su cajero automático personal y te han tratado como basura mientras lo hacían. Eres el chiste secreto de la familia. La solterona rica. Lo he oído. Esta familia está intoxicada por la manipulación de Beatriz y la pereza arrogante de Fernando. Y Elena. Elena eligió su bando hace mucho tiempo. No sé qué hiciste después, pero sé que el internet se fue y que el banco ha estado llamando. Así que imagino que fue grande. Y solo quiero decirte que hiciste lo correcto. No dejes que te hagan sentir culpable. No dejes que sus emergencias te vuelvan a jalar. Espero que estés bien. De verdad. Clara. Leí el email 3 veces. Mi visión se empezó a nublar. Y entonces, por primera vez desde que todo esto empezó, lloré. No lloré de tristeza. Ni de rabia. Lloré de alivio. Un alivio tan profundo que me dobló en mi silla de oficina. No estaba loca. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía la verdad. No estaba sola en mi percepción de la realidad. Fui validada.
Ese correo de Clara, de una casi extraña, fue el permiso que no sabía que necesitaba para dejar de sentirme culpable. Fue la prueba de que el monstruo no era yo. Le respondí. Clara. No tienes idea de lo que significa este correo para mí. Gracias. Estoy mejor de lo que he estado en años. Las siguientes semanas fueron una revelación. Un renacimiento. El primer cambio fue financiero. Mi cuenta de banco, por primera vez, estaba llena. Llegó la quincena y el dinero se quedó ahí. No hubo transferencias de pánico a Elena. No hubo préstamos a Beatriz. El dinero era mío. Era una sensación extraña, casi incómoda al principio. ¿Qué hacía con tanto? Lo primero que hice fue algo que había querido hacer desde la universidad, algo que siempre posponía porque era un lujo innecesario. Fui a una tienda de música en la colonia Roma y me compré una buena guitarra acústica. No una barata de 2,000 pesos. Una decente, de madera sólida. Y me inscribí en clases. Empecé a tocar. Mis dedos eran torpes, las yemas me dolían, pero el sonido de las cuerdas llenando mi apartamento silencioso era la mejor terapia que el dinero podía comprar. Era algo que era solo para mí. Luego, reconecté con Inés. Mi mejor amiga de la universidad, a quien había descuidado terriblemente durante los últimos 5 años. Le mandé un mensaje, ¿café? Tengo mucho que contarte. Y esta vez, invito yo. Nos vimos en un café en la Condesa. Hablamos durante 4 horas. Le conté todo. La hipoteca, la SUV, Tulum, la puerta cerrada, la confrontación, la carta de Clara. Ella me escuchó pacientemente, pidiendo 2 cafés, sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. Lucía, me dijo, sus ojos serios, te perdimos por 5 años. En serio. Dejaste de venir a las reuniones. Dejaste de contestar mensajes. Siempre estabas ocupada con tu familia. Siempre estabas resolviendo algo. Siempre estabas agotada y sin dinero. Bienvenida de vuelta, cabrona. Te extrañamos. Me di cuenta de cuánto había sacrificado. No solo dinero. Había sacrificado mis amistades, mis 20s, mi propia personalidad. Empecé a escribir. No ficción. Abrí un blog anónimo. Lo llamé La Contadora de Abusos. Escribí sobre el abuso financiero familiar. Sobre la culpa. Sobre la manipulación de usar la salud mental como un arma. Los comentarios empezaron a llegar. Cientos de ellos. A mí también me pasó. Mi hermano es igual. Mi madre usa la culpa como tú. Dios, yo soy el Fernando de mi familia y no me había dado cuenta. No estaba sola. Había miles de Lucías por ahí, financiando a sus propios parásitos. Mi vida empezó a llenarse. Clases de guitarra. Cenas con Inés. Escribir en mi blog. Mi trabajo, que ahora hacía con más energía, sabiendo que ese dinero era para mí, para mi futuro. Empecé a ver un fondo de inversión para el enganche de un departamento. Mi departamento. Un mes después de la confrontación, llegué a mi departamento después del trabajo y vi un sobre blanco metido por debajo de mi puerta. No tenía estampilla. Lo habían traído en persona. Reconocí la letra inmediatamente. Caligrafía perfecta, elegante. La letra de Elena. Mi corazón se aceleró, pero no de la misma manera que antes. No era miedo. No era ansiedad. Era cansancio. Abrí la carta. Estaba escrita en papel de cuaderno, con prisa, la letra no tan perfecta esta vez. Era la clásica no disculpa. Lucía, empezaba. No sé cómo empezar esta carta. Sé que estás enojada. Pero sigues siendo mi sangre, sigues siendo mi hija. Y quiero que sepas que, aunque me perdones o no, yo siempre te amaré. Respiré hondo. Ya venía el pero. Siempre hay un pero. Sé que cometí errores. Te pedí demasiado, tal vez. Pero tú no entiendes por lo que hemos pasado este mes.
Tu hermana Beatriz es joven e impulsiva, su enfermedad la controla. ¿Y tu padrastro? Aquí la letra se volvía temblorosa, manchada por una lágrima. La casa es un caos, Lucía. El banco nos ha llamado 3 veces. Fernando tuvo que aceptar un trabajo como guardia de seguridad nocturno en una bodega. Un hombre de su posición. Llega agotado, humillado. Beatriz está buscando trabajo, pero nadie la contrata por su falta de experiencia, punto. ¿Estás feliz ahora? ¿Era esto lo que querías? ¿Vernos hundidos? ¿Destruir a la familia que te dio todo? Tuve que vender mis aretes de bodas, los que me dio tu abuela, para pagar la CFE. Espero que eso te haga feliz. Como dije, te amo. Y siempre te amaré. Ojalá un día tu corazón se ablande y puedas perdonarnos. Mamá. Leí la carta una vez. Y una segunda vez. Busqué una pizca de arrepentimiento real. Busqué una frase que dijera, te tratamos mal. Lo sentimos. Te humillamos. Te robamos. No había nada. Solo más culpa. Más manipulación. Y mira lo que me hiciste hacer. Esperaba sentir rabia. O dolor. O tal vez, una punzada de culpa por el trabajo de Fernando o los aretes de la abuela. Pero no sentí nada de eso. Sentí lástima. Doblé la carta cuidadosamente. Fui a mi escritorio, abrí el último cajón, uno que tenía una etiqueta que decía archivo muerto, y la metí ahí, junto a los viejos estados de cuenta de Amex. Cerré el cajón. Tomé mi guitarra. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la Ciudad de México parpadeando en la noche. Empecé a practicar un acorde nuevo. Uno difícil, uno que requería estirar los dedos. Sonó mal al principio, un ruido sordo. Pero seguí intentando. Era libre. Esa fue la historia de Lucía. Ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Lucía fue demasiado lejos al cortar la hipoteca y todos los servicios tan abruptamente? ¿O hizo lo único que podía hacer para salvarse a sí misma? ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Debería ella considerar perdonarlo si, en el futuro, vuelven a contactarla con una disculpa real y sincera? Déjame saber tu opinión honesta aquí abajo en los comentarios. Gracias por escuchar esta intensa historia hasta el final. Si te gustan estos dramas familiares que te hacen pensar y que te llegan al corazón, asegúrate de suscribirte a Tenken y, lo más importante, activa esa campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en la próxima historia.